Hola estimados todos nuevamente por mi canal de YouTube. En esta oportunidad me voy a referir a tres temas que son importantes, sobre todo en estos momentos. El primero de ellos es una cuestión administrativa. En el día de hoy, 2 de octubre, ha salido publicado en el Boletín Oficial la resolución 1126 de 2020 de las Superintendencias de Servicios de Salud. A través de esta resolución, dicha superintendencia determina la suspensión de todos los trámites en papel o en formato físico para el ejercicio de la libre opción que todos los trabajadores tienen sobre la obra social. Entre el día de hoy, 2 de octubre, y el 16 de octubre, quedan suspendidos precisamente dichos trámites en formato presencial o en formato físico para que las obras sociales y los agentes de salud instrumenten las medidas necesarias para adecuar sus plataformas virtuales, ya que dicho trámite, tanto la libre elección de obra social como así también los reclamos para un eventual cambio de obra social, serán realizados a partir del 16 de octubre de manera virtual, es decir, a través de dichas plataformas virtuales que cada una de las obras sociales así determinen, quienes además deberán hacer constar en sus plataformas la cartilla completa de todos los prestadores que pone a disposición de cada trabajador. Esto, si bien no nos afecta de manera directa en el sentido de que la libre opción o los reclamos por la opción es facultad única, voluntaria y libre de cada trabajador, evidentemente ya nos va adelantando que toda comunicación que sobre el particular dicho trabajador realice podrá ser llevada a cabo también a través de mecanismos virtuales, de tal modo de no equivocarnos al momento de llevar a cabo los aportes personales de cada trabajador y las contribuciones patronales por parte de cada establecimiento a la obra social que libre y voluntariamente ha optado dicho empleado. No les obliga finalmente, debo aclarar, si bien han habido algunas incorrecciones o algunos usos y costumbres que han generado no pocos inconvenientes en algunos momentos históricos, digamos, y administrativos, debo recordar, insisto, en que no se ha modificado lo que tiene que ver con la obra social de origen. Esto implica que la obra social de origen, les recuerdo, para los docentes programáticos o extraprogramáticos, es la OSDOC, la obra social de docentes particulares, mientras que para el personal no docente alcanzado por el convenio colectivo de trabajo 8890 es la OSPEP, obra social para el personal de la enseñanza privada, mientras que aquel personal alcanzado por el convenio colectivo de trabajo 318/99 será la OSTEP, es decir, la obra social de trabajadores de la educación privada. Recuerden entonces que a partir entonces de este momento, es decir, a partir del 16 de octubre, las constancias de libre opción que vayamos recibiendo seguramente tendrán un formato novedoso, no un formato físico, sino un formato virtual, y deberemos estar en consecuencia de esto atentos a tales efectos. Sobre todo a fin de evitar consecuencias no queridas en cuanto a aquello que tiene que ver con una correcta liquidación en cuanto al pago de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social, en particular a las obras sociales. El segundo tema se vincula directamente con algunas consultas que he recibido de colegios de la provincia de Buenos Aires, vinculada acerca de la conveniencia o no de hacer referencia en el contrato educativo a la ley 14.898, insisto, de aplicación exclusiva en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto surgió como una suerte de disparador luego de la jornada de capacitación que diera recientemente y que pueden ver en mi canal de YouTube acerca de Contrato Educativo y Matriculación 2021, propuestas y creatividad en la emergencia. No quiero hacer muy largo este video acerca de lo que yo entiendo que debe ser una escuela. Digo simplemente y brevemente, pueden ver esto en el graph, lo están viendo a medida que estoy conversando, que la escuela sin duda que debe ser un ámbito de colaboración recíproco, de confianza, de afecto, de integración de miradas y de una necesaria e indispensable comunicación que permita realmente llevar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje al mejor puerto posible. No quiero escurrir
sobre este tema la definición de que una escuela debe ser una real comunidad educativa, es decir, una real común unión de intereses, de objetivos y de planteos. Pero no se me escapa, lamentablemente, como abogado y por la casuística que ustedes podrán seguramente ir generando, donde lamentablemente se han dado situaciones inesperadas, agresividad de parte de los progenitores, referencias a través de cadenas de WhatsApp, agresiones verbales cuando no físicas, planteos extemporáneos, planteos inapropiados. Entonces, en ese sentido y en función precisamente de del planteo y de la consulta, que obviamente considero genuina y más que necesaria, me he permitido precisamente consignar o desarrollar a modo de propuesta y a modo de sugerencia una especie de cláusula a incorporar en el contrato educativo, me refiero en el caso de los colegios de la provincia de Buenos Aires. Sea esto una mera propuesta profesional que deberá ser evaluada obviamente en consejo directivo, en comunidad directiva, como para ver de qué modo adecuan o no los términos de lo que se consigna. Pero sin lugar a dudas, ustedes pueden ver dicha propuesta de redacción en la descripción del video, sin duda que considero que será indispensable consignarlo. Considero que será indispensable de algún modo redactarlo. No a los efectos solo de prevenir, sino a los efectos de que todos conozcamos y sepan cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son las obligaciones. Insisto, esta cláusula es exclusiva para colegios de provincia de Buenos Aires en función de la ley que es de provincia de Buenos Aires, pero no obsta a que los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de otras jurisdicciones puedan buscar una redacción que la aplique, que la adecue a las exigencias lógicas de cada jurisdicción, porque lamentablemente muchas veces este tipo de planteos no se dan solamente en provincia de Buenos Aires, sino que se dan también en el resto de nuestra querida patria. El tema que me permití dejar para el final se refiere precisamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que a través de algunos correos electrónicos nos han recordado a los colegios de gestión privada la obligatoriedad de exhibir en los distintos paneles o carteleras la ley 2681 y su decreto reglamentario. Ambas se refieren a esa norma que hace ya 9 años, desde el año 2011, ha dictado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por medio de la cual ha pretendido regular el derecho de admisión. En definitiva, de esto se trata. Más allá de la dudosa legalidad y legitimidad de una norma de carácter local que tiende a regular un acuerdo de partes, llámese contrato educativo, que por prescripción normativa de la Constitución Nacional y de todas las normas dictadas en su consecuencia deben ser normado y regulado por normativa nacional, concretamente el Código Civil y Comercial. A tales efectos me permito remitir, para no hacer mucho más extenso este video, a lo que dijera en la jornada de capacitación que ya mencionara precedentemente. Simplemente algunos tips o algunas sugerencias a modo de aporte desde la experiencia y desde el conocimiento que uno ha anquilosado a lo largo de estos años. Es muy importante recordar lo que decía en esa jornada de capacitación, que la matriculación como acto, como hecho jurídico, tiene un efecto de finalidad y un efecto de principio. Es decir, la matriculación en sí termina un determinado ciclo lectivo, pero al matricular doy por válido el comienzo del próximo contrato educativo que será en el ciclo lectivo siguiente. Aquí podemos dividir, decía en esa oportunidad también, dos situaciones desde el punto de vista de la matriculación. Aquel que se va a matricular por primera vez, es decir, la primera inscripción de aquellas familias que vienen a preguntar o a tratar de inscribirse en el colegio, y lo que es la rematriculación, es decir, aquellos que se van a reinscribir porque ya vienen cursando. Me quiero referir solamente al primero de los casos, es decir, aquellos progenitores o familias que se acercan por primera vez al colegio, sobre todo en esta época de aislamiento y demás, que habrá que ver cómo lo logran manejar en función de lo que ya dijera también en esa jornada. Estén muy alertas y muy atentos en este sentido. Evidentemente nuestros colegios en general no pueden asegurar la vacante, toda vez que tenemos, gracias a Dios y afortunadamente, un gran requerimiento de asientos y de bancos, sobre todo en los niveles inicial y primario. Entonces, en ese sentido, me permito sugerir iniciar un proceso de inscripción donde se deje expresamente registrado y por acta, esto es,
con la nueva familia que quiere ingresar cuál va a ser ese proceso y que ese diálogo no asegura ni habilita en ese momento al menos la inscripción del alumno o asegurar la vacante de ese alumno en nuestra escuela. Evidentemente ustedes verán desde cada institución, desde cada comunidad educativa, cuáles son los requisitos indispensables que deban cumplir previamente, ya sea libre de deuda si provinieran de una escuela privada, algún tipo de informe socioambiental, algún tipo de informe escolar si vinieran de otra escuela, estatal o privada, o todo aquel conjunto de requisitos que ustedes consideren indispensable conocer. Una vez hecho eso, se va a plantear un proceso a través del cual se le debe explicitar a esta familia que no va a implicar ni va a concluir necesariamente en la matriculación del alumno en nuestra escuela. Es decir, es un proceso en el cual, al no tener vacantes, al no tener disponibilidad por razones edilicias, por razones de que hay otras prioridades vinculadas sobre todo con hermanitos de alumnos que ya tienen prioridad, hijos de docentes y de no docentes, familiares también de alumnos, y evidentemente entonces se ingresará en un proceso no de selección de matriculación, sino de eventualmente reserva de vacante o reserva de puesto, para lo cual será eventualmente informado en un segundo paso o en un segundo momento. Es importante que todo esto esté y obre fehacientemente escrito y a través de la cual la familia acepta participar precisamente en este proceso, pero que el colegio, por el momento en atención a la falta de vacantes, no le puede asegurar la misma para el ciclo lectivo 2021. Excede la casuística, las alternativas, la posibilidad, mejor dicho, de este video, porque no lo quiero extender. Pero sean muy cautelosos, sean muy prudentes, y si aún así, a pesar de eso, hubiera algún tipo de planteo, como la ley mencionada consigna, ante los organismos de Contralor, concretamente ante la ADGEP, bueno, allí tendrán que tener todos los registros previos y todas las registraciones y actas por medio de la cual se fue notificando a esta familia aspirante a ingresar por primera vez en nuestro establecimiento educativo. No dejemos nada librado a comentarios, no demos por supuesto nada, sino que todo quede debidamente registrado. Perdonen la falta de humildad, yo sé lo que es una escuela, sé lo que aspiramos como escuela, pero lamentablemente trato de trabajar y trato de orientarlos en una actitud eminentemente preventiva. El caso de la rematriculación o reinscripción es mucho más sencillo, entre comillas, en tanto y en cuanto yo ya tengo un seguimiento del alumno a lo largo del año. Entonces, como siempre recomiendo, y simplemente voy a decir esto, tengamos registro de todo aquello que se va produciendo a lo largo del año. Todo aquello que consideramos que violenta, que incumple aquellas obligaciones emanadas del contrato educativo y asumidas oportunamente en el contrato educativo, no solo por parte de los progenitores o de la familia, sino también de los alumnos. De esto ir llevando registro debidamente en actas, debidamente suscritas, y llegado el caso ir, avanzando en otro tipo de notificaciones que por el momento prefiero no referirme, ya que dependerá de la casuística. Es muy importante en todos los casos, tanto en la inscripción o matriculación como en la reinscripción o rematriculación, la intervención de los tres estamentos fundamentales de la escuela. Me refiero al aspecto administrativo, al estamento pedagógico a través del directivo y al departamento del equipo de orientación escolar, sin dejar de lado, obviamente en las escuelas confesionales, el departamento u opinión del área pastoral. Seguramente el presente será de la mayor utilidad y les deseo un muy buen fin de semana.